Hola, ¿qué tal? Para los que no me conocen, me llamo Julia y están en mi canal histórico, donde voy a contarles hoy sobre una mujer cuyo destino podían aprender de las películas con Ava Gardner o Romy Schneider, pero por lo general en los libros de historia no le dedican muchas páginas, como a las reinas Isabel de Inglaterra o Isabel de Castilla, aunque nuestra heroína de hoy también se llamaba Isabel de Baviera, emperatriz de Austria, reina de Hungría, conocida por su apodo Sisi. Isabel de Baviera pertenecía a la casa de Wittelsbach, la rama de la cual se extendía desde el siglo XI. El apodo Sisi era su doméstico y cariñoso, así la llamaban en casa, pero a todo el pueblo europeo le gustó tanto ese apodo que se fijó en ella. Ella era increíblemente hermosa y la favorita de la multitud, pero aunque su vida al principio parecía al cuento Cenicienta, no era ningún cuento, era bastante triste. Ella nació el 24 de diciembre en 1837 en Múnich, en el entonces Reino de Baviera. Su madre, Ludovica Guillermina, era hija del rey Maximiliano I de Baviera y su padre era Maximiliano José, el duque de Baviera. Isabel creció en el castillo de Possenhofen, a orillas del lago Starnberg, libre y feliz, siempre en contacto con naturaleza, en un ambiente desinhibido que después condicionaría el carácter de la futura emperatriz. Era un edificio medieval que su padre había adquirido como residencia del verano y que muy pronto se convirtió en un hogar más favorito de toda la familia ducal y de Isabel en concreto. Este lugar le inculcó el amor infinito por el bosque, por los lagos, por la belleza natural. Ella trataba con mucho cariño el mundo animal y realmente se parecía a una princesa de Disney, hablando con ciervos, liebres, ardillas. Amaba sus perros hasta el punto que paseaba con ellos por las salas de palacio y a lo largo del tiempo se enamoró de montar a caballo. Pero estudiar no le gustaba para nada. No le daban bien ni las ciencias exactas, ni tampoco los idiomas, ni música. Tan solo destacó en dibujo y en poesía. A sus padres les vio muy poco. Ellos vivieron cada uno su propia vida porque su matrimonio era dinástico, como muchos en las familias reales. Y en general los niños en esas familias suelen ser bastante solitarios y esa familia no era la excepción. Pero Sisi tenía una relación muy cercana con su hermana mayor, Elena. Ella era seria, obediente, a diferencia de nuestra rebelde Sisi, y esa misma hermana era la cual influyó indirectamente al hecho de que la vida de Sisi ha cambiado muchísimo un día. En 1853, su tía, la archiduquesa Sofía, hermana de su madre Ludovica, decidió casarse a su hijo, el joven emperador Francisco José I, y le gustaría que su novia fuera Elena, su prima y hermana de Sisi. Francisco José se convirtió en emperador cuando solo tenía 18 años, porque primero su tío y luego su padre renunciaron al trono. Lo hicieron por la revolución que se hallaba en 1848 en Austria y en Hungría. Pues pese a su edad, Francisco José no se asustó y tomó las riendas como siempre quería su madre Sofía. Era joven de 23 años de edad, muy atractivo y con un carácter bastante fuerte. Poco a poco él reformaba el sistema absolutista del Estado. Pues un día la archiduquesa Sofía escribió una carta a su hermana Ludovica, madre de Elena y Sisi, y propuso que ambas familias se encontraran en Bad Ischl, la residencia de verano de la familia imperial. Pues se organizó un baile y Ludovica decidió llevar no solo a Elena, pero también a Sisi. La niña tenía 16 años y su madre creía que para ella sería interesante a conocer la corte real. Al ver a Isabel, el joven emperador se enamora perdidamente de ella. Él no le quita los ojos y la invita a cotillón.
De ahí que todo el mundo ya haya entendido lo que eso significa. Al día siguiente, él manifestó su deseo de casarse con Isabel, no con Elena, pero pidió a su familia que no presionara a la joven. Sisi estaba muy confundida, pero aceptó casarse con él sin ninguna presión. Un año después, junto con su madre, la llevaron a los suburbios de Viena, de donde, según la tradición, todas las novias de los emperadores entran solemnemente a la ciudad de Viena. Isabel queda muy impresionada por la pompa de toda la procesión porque la corte bávara no era así. Viena es el corazón de los Habsburgo y los Habsburgo tienen una tradición ceremonial centenaria. La llevan en una carroza pintada por Rubens, pero ella llora por toda la atención demostrativa de todo el mundo a la que ella no está acostumbrada y nunca se acostumbrará. Después de la boda, Isabel estaba tan cansada y tan nerviosa que tuvo un ataque de pánico y se encerró en una sala ajena a llorar. Se sabe que Isabel y Francisco José no consumaron sexualmente su unión hasta la tercera noche. Y este comportamiento de un animal salvaje generó unas burlas sobre nueva emperatriz y luego por mucho tiempo ella tenía que aguantar las miradas de las damas de la corte. Nos sorprende que eso le provocó la primera de múltiples y severas depresiones que ella sufrió a lo largo de su vida. Por si fuera poco, su tía Sofía, ya su suegra, empezó a gobernar su vida. Lo que pasa es que el protocolo austriaco fue bastante estricto y Sofía, que tenía un carácter muy fuerte formado por la revolución, por la experiencia política y pues por la corte de Viena, era bastante exigente con esa adolescente de suburbios. La gente no amaba a Sofía, decían que por su culpa la revolución fue tan brutalmente ahogada en sangre. Al allanar el camino para el trono de su hijo, ella fue una defensora del absolutismo, una mujer muy fuerte, muy dominante, a quien la llamaron el único hombre de la familia imperial. A pesar de lo que dicen algunas fuentes, ella no tenía malas intenciones con su nuera, de todos modos era su sobrina, pero parece que ya hacía mucho tiempo que se olvidó de los sentimientos y solo pensaba en qué sería mejor para el trono y para la dinastía. A su vez, Sisi nunca se había sometido al rígido protocolo cortesano y nunca había movido en tales círculos sociales. Por eso, sin ganas, Sofía se convierte en una carcelera para Sisi hasta el punto que acuerda la lista de las personas con quien ella puede comunicarse. La etiqueta cortesana imposibilitaba cualquier muestra de espontaneidad y no dejaba hueco a la intimidad. Y 2 semanas después de la boda, Sisi escribió en sus diarios: «Desperté en un calabozo con esposas en las manos. Mi nostalgia crece día a día y tu libertad me volviste la espalda». 2 semanas después de la boda. Aunque el amor entre ella y su esposo era algo muy obvio, por lo menos al principio de su matrimonio, parece que nunca tenían esa intimidad mental muy fuerte. Eran buenas personas, sinceros, pero con hábitos y aficiones totalmente distintas. Por ejemplo, él estaba loco por la caza y ella adoraba a los animales. Ella a veces pasó horas enseñando al loro a hablar. Pronto Isabel y Francisco José tienen su primera hija, a quien le llamaban Sofía, en honor de la abuela. Y la suegra le quita a Sisi inmediatamente a esta hija y se hace cargo de la pequeña, considerando que Sisi todavía es incapaz de educarla, pues la niña vive en los aposentos de la abuela. Un año después, en 1856, Isabel dio a luz a su segunda hija, a quien le llamaron Gisela. Y de nuevo, la suegra trata de dirigir, pero esta vez el emperador indica a su madre que debe darle a Isabel la oportunidad de dedicarse a la educación de su hija por su cuenta. Sofía no se enfada con su hijo, se enfada con Isabel, y desde entonces su relación había adquirido un carácter de enemistad por mucho tiempo. Por desgracia, un año más tarde, la vida confirmó y muy cruelmente los temores de la archiduquesa Sofía. Y
Isabel insistió en que sus dos niñas de 2 años y menos de 1 año viajaran con ella y su esposo a Hungría. La visita era política. Cabe mencionar que Francisco José muy a menudo llevaba a su esposa con él en tales viajes porque notó que Isabel era muy famosa y popular entre la gente del estado y también en el extranjero. Especialmente la llamaban en Hungría porque ahí odiaban a Sofía, su suegra, y sabían que a ella también le caía mal. Entonces ambas hijas viajaron con sus padres a esta visita diplomática y ambas se enfermaron muy gravemente, padeciendo altas fiebres y ataques de diarrea. Mientras la pequeña Gisela estaba recuperando rápidamente, su hermana mayor Sofía no tuvo esa suerte y un día falleció. Para Sofía la suegra era un argumento muy fuerte para quitarle a Isabel los derechos de crear sus propios hijos. En 1858, cuando Isabel dio a luz a su hijo Rodolfo, el heredero, se lo llevaron de su madre y fue criado lejos de ella como un soldado. Se cree que él padecía ciertos trastornos psicológicos causados en parte por la estricta educación militar a la que fue sometido en su infancia. ¿Y qué le queda hacer a nuestra heroína? Ella tiene 22 años de edad, tiene que hacer algo. Ella se volvió aficionada a los viajes y los idiomas, lo que antes no le gustaba para nada. Ahora se convierte en su pasión. Ella hablaba inglés, alemán, griego y francés. Viajó por toda Europa y se enamoró de Grecia, en concreto de la isla de Corfú, donde luego tenía su palacio. Isabel había madurado. Ella acordó con su esposo que no se sometería a la disciplina de la corte más que cuando fuera estrictamente necesario y cumpliría con los deberes de emperatriz, pero al mismo tiempo se reservaría un territorio para cultivar su propia individualidad. Y su otra afición es Hungría, país donde refugia de la corte austriaca tan pesada con ella. Ella comenzó a aprender el idioma húngaro y lo hablaba con fluidez, lo que no pudo sino causar respeto de la gente. Ella se dedicó a reconciliar al emperador austriaco, su esposo, con la oposición húngara. El oficio prácticamente desesperado, pero ella lo logró. En 1867, cuando Isabel tenía 30 años, se estableció la monarquía constitucional austrohúngara y la pareja real, Francisco José e Isabel, fueron coronados en Budapest y se convirtieron en reina y rey de Hungría. Ahí, en 1868, ella dio a luz a su última hija, María Valeria, y a esa pequeña niña la criaba sí misma, lo que fue muy importante para ella. Y también este nacimiento fue importante para Hungría, ya que hacía mucho tiempo que ahí no había nacido la realeza y lo esperaban. A su cuarta hija, Isabel, la llamaba cariñosamente mi hija húngara. La amaba con todo su corazón y la educaba en la cultura y costumbres de Hungría. Curiosamente, Ceci cuidaba mucho su figura y su cabello, hacía ejercicios en sus aposentos, paseaba a diario durante largas horas y también daba atención a una nutrición especial. A los 2 hijos mayores ella los veía con poca frecuencia, solo durante sus breves visitas. La vida de Gisela era mucho más placentera que la de Rodolfo. Rodolfo fue educado con vigor, pero Isabel no podía intervenir y solo una vez logró despedir a un mentor que, según ella, usaba métodos de crianza bastante crueles. En cuanto a la relación con su marido, era cordial y amistosa. Cuando en 1885 una actriz de Viena, Katrin Schratt, entró en la vida del emperador, ella lo hizo con el consentimiento de Isabel, que la llamaba cariñosamente la amiga. Pues esos tres compartían largas conversaciones y a veces viajaban juntos. Isabel sabía que Katrina podía dar al emperador el afecto y la pasión que ella misma nunca pudo ofrecerle. Cabe mencionar que Isabel era una firme defensora del derecho de sus hijos a casarse por amor. Ella recordaba muy bien la relación muy condicional de sus propios padres
y también contemplaba con gran tristeza el progresivo deterioro del matrimonio de su hijo Rodolfo con su esposa dinástica Estefania de Bélgica. Esa chica nunca le gustaba a la emperatriz y por eso ella hizo todo lo posible para que su cuarta hija, María Valeria, se casara con alguien a quien quisiera ella misma y por amor. En 1889 sucedió otra tragedia terrible en la vida de Isabel. Su hijo Rodolfo, de 30 años de edad, murió. Dicen que suicidió. Él era una persona liberal, defendía a los judíos, simpatizaba a los masones y tenía una amante de 17 años de edad, María Becerra, con quien compartía un afecto muy fuerte. Pues el 30 de enero, en el pabellón de caza de Maerlin, le encontraron muerto junto con su amante. Se cree que la disparó y después se quitó la vida a sí mismo. Una versión oficial fue un accidente de caza, pero muchos, incluso Isabel, pensaban que era un asesinato y tal vez político. De todos modos, a pesar de las hipótesis, su muerte sigue siendo una incógnita. Y tras la muerte de su hijo, Isabel ya nunca volvió a vestir de color. De luto perpetuo, ella volvió a viajar, sin rumbo alguno, pero siempre escondida tras un gran abanico o un velo, y se negaba a dejarse fotografiar el rostro. En general, los reyes de esa época solían ser asesinados por las razones políticas, y eso parece obvio, porque el mundo a finales del siglo XIX se deshace del absolutismo. En 1867, el hermano de Francisco José, Maximiliano, fue fusilado en México. ¿Por qué? Porque el deseo de los reyes de poseer el nuevo mundo les quitaba la razón. En esa época en México se había una revolución también y los gobernantes europeos pensaban arrancarse un trozo de la tierra. ¿Para qué lo necesitaban si ni siquiera podían resolver cosas en sus propios países? No se entiende. Pues si hay una revolución, hay una contrarrevolución, un conjunto de gobernantes europeos que le ofrecen a Maximiliano a convertirse en emperador de México. Le aseguran que el pueblo mexicano lo apoyará 100% y que él lo está esperando con brazos abiertos. Sin averiguar la situación real, él va ahí, intenta gobernar, a establecer algunos contactos nuevos, pero muy pronto entiende que nadie le quería ahí y nadie le esperaba. Pero ya es demasiado tarde. Le juzgan por la invasión y la apropiación del poder. Lo mantienen en la cárcel durante varios años y luego lo matan. Sobre este evento hay una película muy interesante de Hollywood de 1939, protagonizada por Bette Davis, donde ella interpreta el papel de la esposa de ese Maximiliano. La película se llama Juárez y se lo recomiendo mucho. Claro que la historia es un poco embellecida y muy romántica pero si les gusta el viejo Hollywood de una buena calidad, aquí lo tienen. 9 años después de la muerte de su hijo, la muerte llega por Isabel. El 10 de septiembre de 1898, ella caminaba por Lago Le Mans de Ginebra a punto de subir a un barco. En esa época ella vivía de incógnita en Suiza. De repente fue atacada por un anarquista italiano, Luigi Lucchini. Él fingió tropezarse con ella y le deslizó un fino estilete en su corazón. Ella no se dio cuenta de que había sido asesinada. Ella caminó otros 100 metros y después le preguntó a su compañera, ¿qué ha pasado? Luego subió al barco y ahí desmayó. Murió la misma tarde. El asesino fue preso por los peatones. Él se confesó todo enseguida y parecía ser muy orgulloso por lo que había hecho. Fue condenado a la cadena perpetua, aunque él mismo exigió la pena de muerte. Como nunca recibió lo que quería,
él se colgó en su celda con un cinturón después de 12 años en la cárcel. El emperador Francisco José no quiso que Isabel descansara donde ella había dispuesto, a orillas del Mediterráneo. La condición de emperatriz la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos. Y ahí descansa hoy, en la misma Viena a la que nunca amó y que nunca la comprendió. Al final de la historia sobre Isabel de Baviera, me gustaría contarles algunas palabras sobre el destino de su hermana mayor, Elena, la que originalmente estaba destinada a ser la mujer de Francisco José. Después de la boda real, Elena cayó en una depresión muy profunda, incluso quería ir a un monasterio. Pero su madre Ludovica le ayudó a salir de este estado triste y le encontró un partido muy bueno, el príncipe heredero Maximiliano de Tournai-Taxis. Él provenía de una familia bastante buena del imperio, que había hecho su fortuna gracias al monopolio del sistema de postas. Ella se casó con él, tuvo 4 hijos y en general su vida fue más feliz que la vida de Sisi, aunque tampoco se puede nombrar fácil a su vida. Alguna vez Isabel le dijo a su hermana: ¿cuánto daría yo para estar en tu lugar? Damas y caballeros, muchas gracias por pasar este tiempo conmigo. Si les gusta lo que yo hago, no se olviden de reaccionar y darle like a este video. Y también les recuerdo que estoy siempre, pero siempre agradecida por corregir mis errores y compartir sus comentarios y su opinión sobre el tema. Les deseo mucha suerte y hasta nueva historia.